Después de 7 meses de clases virtuales, alumnos de escuelas técnicas y rurales están volviendo gradualmente a las aulas en la provincia de Corrientes. Estamos casi a final del ciclo lectivo 2020. Hubo también anuncios la semana pasada de la ministra de Educación con relación a cómo va a ser la finalización de este ciclo lectivo y el comienzo del próximo, y todo se va adecuando a la situación que estamos viviendo con relación al COVID. Nosotros mismos estamos en otro escenario hoy, ya que los casos de COVID nos hacen cambiar permanentemente de espacios. Así que hoy agradecemos al Museo de Bellas Artes Juan Ramón Vidal por recibirnos. También vamos a hablar del chamamé como patrimonio inmaterial de la humanidad, una postulación que está haciendo la provincia de Corrientes desde hace tiempo. Esto es Escenarios. Esta semana la provincia de Corrientes se volvió gradualmente a las clases presenciales en algunas escuelas, puntualmente en las rurales. Para conocer cómo es este proceso estamos en comunicación con Práxedes Itatí López, que es la directora de Educación Secundaria de la provincia. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros y para comentarnos cómo es este proceso de regreso a las aulas, quiénes están volviendo, qué escuelas. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Sí, estamos, bien dijiste, en forma gradual, volviendo a la presencialidad, porque clases siempre hubo un trabajo muy grande de los docentes, de los padres, de los alumnos, todos sostuvieron esta trayectoria escolar que fue distinta, difícil, complicada, pero que lo hemos hecho. Así que volviendo a la presencialidad con el último curso de los alumnos que tienen el último curso, que terminan la escuela secundaria, tanto para las escuelas técnicas y agrotécnicas, es decir, modalidad ETP, como la otra que tienen distintas orientaciones que son de las escuelas rurales. Ellas son 11 escuelas agrotécnicas, 18 escuelas técnicas, y tenemos armado un proyecto de 78 escuelas rurales que tienen que volver a la presencialidad. Así que fue un trabajo desde mayo que venimos trabajando, es contextualizado. Nosotros pedíamos a los rectores que manejen las reuniones virtuales y que pudieran trabajar con los docentes, aquellos que no tenían miedo para el regreso y que creían que era necesario ese contacto con nuestros alumnos. Están terminando la escuela secundaria y creemos que tiene que haber ese lazo, tiene que haber, el aprendizaje se da solamente con el docente y se da con el compañero. Así que, naturalmente, que bregábamos por esta situación. Así que nosotros estamos muy conformes en la manera que se está dando. La foto, no sé, no puedo reflejar foto, pues son fotos, pero realmente yo digo, la foto no fue todo. Atrás hay una institución, atrás hay docentes, alumnos. Hoy me pasaban hasta de tutores. Estaban en reuniones de tutores aisladamente, cumpliendo los protocolos que uno le hizo llegar, y la verdad que uno está muy conforme con eso. Así que la verdad que es un gran desafío, más allá que hay lugares que no pudimos empezar. Corrientes no pudimos empezar, Paso de los Libres no pudimos empezar y Bellavista tampoco. Pero seguimos en la virtualidad, seguimos dando clases virtuales y bueno, y estamos también en el proceso de las pruebas jurisdiccionales. Bueno, ¿cuál es el desafío que tienen que enfrentar hasta fin de año? Bueno, nosotros lo que le decimos a ellos tenían que proyectar nosotros decimos aula invertida, es decir, tenían que planificar qué querían de sus alumnos. El profesor solamente se iba a constituir en una guía, no está todas las horas, no hay un horario mosaico. Los de la escuela técnica solo van a la práctica profesionalizante, es decir, a realizar esa práctica que se hace necesario y que nos piden las reglamentaciones vigentes, porque muchos de ellos necesitan certificar y pasan por el Consejo de Profesionales. Así que necesitábamos que esos alumnos regresen, más allá que no termina este año. El año que viene lo van a tener que transitar porque esto es una unidad pedagógica, no es lo último, y vamos a trabajar el año que viene para completar o para tomar aquellos aprendizajes que no pudimos desarrollar este año. Así que es el primer contacto que se hizo necesario
realmente nos permitieron las escuelas también, porque ellos fueron los que accedieron a ello. Ustedes saben que el decreto dice que es voluntario, pero realmente nos llamó la atención de la manera que están yendo a la escuela. También estos alumnos van a tener que completar estas evaluaciones de contenidos mínimos que se va a hacer para todos los alumnos de la provincia. Así es, todos los alumnos los alumnos de la provincia de Corrientes que están en la escuela secundaria deberán desarrollar la evaluación jurisdiccional, le llamamos nosotros. En este momento estamos en distribución, también llegamos en formatos PDF, de tal manera que va a ser no la única, es la manera de saber en qué lugar y en qué contacto tenemos con nuestros alumnos. Nosotros queremos llegar al 100% de la matrícula que se inscribió, y probablemente no estuvo el 100% conectado con su docente, pero esto nos va a permitir para el año que viene saber que ese alumno va a venir con su cuadernillo de evaluación jurisdiccional y nos va a decir, bueno, mire, acá está la evaluación, no la pude realizar porque realmente tuve este escenario o lo que fuera, y vamos a trabajar con los docentes para que así se haga. Y poder completar, ¿no es cierto?, esa unidad pedagógica, completar esa situación de ese alumno que se nos va a dar, que son diferentes, por supuesto. Claro, ¿cómo resolvieron la gran diversidad geográfica y de conectividad que hay en la provincia para poder dar clases en forma virtual? Pues nosotros llegamos a las escuelas y los docentes trabajaron mucho también en ese sentido. Hemos implementado, llevamos cuadernillos impresos, tanto de Nación que recibimos, nos auxiliaron las radios escolares, también tenemos material propio de la dirección y estuvimos siempre trabajando. Los docentes trabajaron en forma incansable para trabajar, para ver, se hicieron realmente cosas maravillosas y tenemos que seguir trabajando porque esto no termina y sabemos que el año que viene va a ser muy complejo y vamos a necesitar de la virtualidad para que ese aprendizaje se pueda dar con nuestros alumnos. Vamos a necesitar mucho de ello, de los recursos que aprendimos este año lo vamos a necesitar. Así que yo creo que esto es un gran aprendizaje, pero que lamentablemente nunca va a ser igual. Vamos a volver, pero vamos a volver escalonados seguramente. No lo sabemos, un panorama que aún es incierto y para ellos tenemos que seguir preparando. Así que la verdad que tampoco es un gran desafío, pero tampoco nos da miedo empezar y parar las escuelas. Si tenemos algún caso que nos llame, algún caso activo en la escuela o lo que fuera, vamos a parar como sucede, y bueno, pero cuidándonos, que es lo que le pedimos a los alumnos y a los docentes que lo hagan en este momento, pero que nos puede pasar. Claro. Este regreso gradual de las escuelas rurales a la presencialidad es una primera etapa. ¿Va a haber otras escuelas que puedan regresar o ya estamos muy a fin de año para hacer esa prueba? Sí, por eso yo decía que vamos a ir atendiendo los proyectos que nos envían las escuelas. Hay zonas rurales que nos plantearon volver con otros cursos, que no solamente sea el 6º año. Y la verdad que nos llamó la atención porque nosotros estamos preguntando si pueden volver esos alumnos. Así que nosotros tuvimos un gran aprendizaje ya con los exámenes presenciales. Hubieron 3.000 alumnos, el 80% rindió y el 60% aprobó los exámenes. Hubo acompañamiento de los docentes por eso. En época de pandemia tuvimos casi 300 egresados con exámenes presenciales, por nosotros hicimos todos exámenes presenciales. Eso fue también un gran aprendizaje para la dirección. Y la verdad que yo felicito a los docentes, el compromiso, y lo hizo Corrientes, lo hizo Capital en medio de la pandemia, así que la verdad que yo agradezco infinitamente, fue un gran compromiso. Fueron miles de manos para que podamos salir adelante, para que nuestros alumnos hoy tengan ganas de volver a la escuela. Y esperamos que nosotros podamos recuperar absolutamente todo. La educación secundaria es obligatoria y por eso nosotros tenemos que contener y nuestros alumnos deben terminar la escuela secundaria. Vamos a seguir trabajando en ese sentido. Estaba pensando, ¿no?, en estas escuelas que le piden volver a la presencialidad, sobre todo en las áreas rurales, que no se trata solamente de educación y de contenido, sino también obviamente del contacto social, ¿no?, del contacto con los otros, que es tan importante también dentro de la escuela. Totalmente, el contacto con... Pero nosotros, yo digo, cuando yo hablaba de volver a las escuelas, decía, es el lugar donde tenemos conducta.
La conducta va a estar impuesta desde la escuela, el lavado de mano, higienizarse, la distancia, el barbijo. Es decir, qué bueno que vuelvan a la escuela. Ese aprendizaje se van a llevar y van a llegar a la casa y van a tener a un hábito. Los hábitos, ustedes saben que aprendemos en las casas, pero también el hábito el de la escuela es muy importante porque lo tratamos con mucho respeto y realmente como lo cuidamos, tenemos que hacer eso. Así que yo digo que va a ser varios aprendizajes, no solamente lo social, no solamente el compartir con el docente cara a cara y decirle lo que no entendió en este proceso. Imagínense en la terminalidad de la escuela técnica, donde egresan esos técnicos, tienen esos grandes proyectos que son integrados, que pueden consultar a su docente y que pueden trabajarlo. Hoy me decía una escuela técnica, esta mañana, que tuve contacto muy temprano, me decía que ellos, los alumnos que habían terminado los trabajos que tenían en forma integrada, hacen trabajos integrados, esos no volvían todavía, volvían aquellos que tenían dificultades para hacerlo. Y bueno, me pareció muy bien, muy acertada por la institución. Tiene libertad la escuela hoy, ¿eh? La escuela tiene toda la libertad de trabajarlo como cree, porque son los que tienen. Los únicos generadores de aprendizaje y de evaluación son nuestros docentes. Nosotros lo único que hacemos de la elección es acompañarlos. Los servicios de comedores que muchas escuelas brindan, se siguieron, continuaron, ¿no es cierto? Sí, eso seguimos entregando. Lo que no tenemos es servicio de comedor, porque ustedes saben que esto sí se hace difícil, entonces no tenemos, los alumnos no están tantas horas en la escuela, así que terminan y se van y por supuesto seguimos con la entrega de todos ellos. Claro. Bueno, una pregunta que se hacen tanto los padres como los alumnos, ¿qué pasa con los chicos que terminan ya el ciclo secundario y tienen normalmente, en épocas normales, sus actos de colación y sus recepciones? Sí, van a terminar, y van a terminar en la medida que aprueben su evaluación institucional, esa evaluación de proceso. Ustedes saben que cuando hablamos de unidad pedagógica, entendemos que no se corta el proceso. Esta no es la única evaluación que tuvieron. Nosotros tuvimos evaluaciones disciplinares, le digo yo, es decir, matemática, historia, geografía. Cada profesor tomó, así que hoy conoce la realidad de cada alumno. Pedimos porcentaje, cuántos fueron. Y ahora llega la jurisdiccional, que es como, diríamos, es otra evaluación más de tal manera de poder cerrar un ciclo. Este ciclo, pero que no es el único y que tenemos que seguir trabajando el año que viene como unidad pedagógica. Uh-huh. Y bueno, ¿actos de colación se van a hacer? No, nosotros no tenemos pensado en los actos de colación. Seguramente el planteo va a venir desde las instituciones y de acuerdo al número de alumnos. Todos sabemos que algunos actos se están llevando y seguramente que los lugares que permitan, seguramente se acceda. Esa es una decisión exclusiva que la tiene la ministra con el gobernador de la provincia. Así que estaremos escuchando seguramente los primeros pedidos y bueno, ya iremos evaluando. Sí que es una linda, pero se pueden hacer muy lindos actos virtuales, se puede ir un alumno, se entregaron, ahora hubo fotos muy lindas cuando terminaron la escuela secundaria y rendían su última materia, esto que era para terminar la escuela, y de los alumnos que adeudaban materia. Y se sacaban la foto porque yo ya pedía que el rector tuviera lista la constancia de estudio en trámite. Entonces se sacaban la foto con él y la verdad que fue muy lindo, así que seguramente que algo va a generar las instituciones y nos va a permitir que podamos trabajar en ese sentido. Ojalá nos permita, ¿no es cierto?, nos dé un respiro el virus. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Ha sido un año realmente arduo y todavía lo estamos transitando, no solamente para la escuela, sino para todas las instituciones, pero bueno, la escuela tiene una enorme responsabilidad en la educación de nuestros futuros ciudadanos. Así que le agradecemos muchísimo esta comunicación y que nos haya informado acerca de estos primeros días de regreso a la presencialidad. La verdad que fue un gran año, un gran trabajo que se hizo, pero en la dimensión administrativa también. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Sí, joven. Defensas altas, y crees que no te va a pasar nada, pero el virus está entre nosotros. Vos ya sabés lo que tenés que hacer. Lavarte las manos, usar barbijo, mantener la distancia, evitar las reuniones. Frenarlo depende de todos. Hacé tu parte. Cuídate. La barrera somos todos.
Gobierno Provincial. Vení a Familia Bercomat y encontrá todo para construir tu hogar desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Bercomat. Esta semana el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, hizo un encuentro virtual con los embajadores de la UNESCO como parte del proceso de postulación del chamamé como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Estuvo acompañado por el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero. Ustedes saben que nosotros hicimos una presentación en el 2019. A partir de allí comenzamos un camino. Primero, que tiene sus instancias administrativas, es la conformación de un expediente, y a partir de allí, este último tramo, una vez que todo eso está aprobado y que ya no tuvo objeciones, empezamos como una instancia más social, de difusión, de acciones que de alguna manera acompañen a ese expediente y que sensibilicen tanto a embajadores como representantes de diferentes países ante UNESCO. Nosotros sabemos cuáles son los 23 países que son votantes. De América solamente es Brasil y Perú. Para nosotros Brasil es un aliado. Argentina lamentablemente no está representada en esta asamblea de la UNESCO, así que son 23 países con los que tenemos que sensibilizar. Hicimos un Zoom hace un tiempo atrás con el gobernador de la provincia encabezando, donde nos dirigimos a esos 23 países votantes. Algunos estuvieron muy atentos e interesados, como el caso de Kuwait, que estuvieron muy interesados en la expresión del chamamé. Y hace 2 días el gobernador de la provincia volvió a hablar con los embajadores de los generales, ¿no? Los embajadores generales de estos países en la Argentina. Esta actividad estuvo coordinado por el ministro Bocalandro, que es el director de Asuntos Internacionales de la Cancillería. Y de alguna manera es un paso más dentro de este trabajo. También hay que recordar que el trabajo que hizo Pino Solana fue muy importante porque demostró su interés, el interés de la Argentina, del país por el chamamé, agilizó de alguna manera los trámites, y su pérdida, bueno, para nosotros es muy lamentable porque estuvo muy comprometido con la propuesta del chamamé, y toda la representación argentina ante UNESCO está trabajando en torno a eso. También hay otra persona que lamentablemente no conocimos, que se llamó Alejandro de Núñez, que también era un funcionario de la Cancillería argentina, que estaba representando a la Argentina ante UNESCO junto con Pino Solanas, y lamentablemente los dos fallecieron de COVID, y el que está ahora tomando el mando de todo esto es Miguel Gilman, que fue quien ya nos representó la vez anterior ante la Asamblea de la UNESCO. Ellos habían hecho 3 recitales en París, uno con Rudy Flores, con Raúl Barbosa y Milagros Caliba, y también son acciones que de alguna manera acompañan. Y ahora vamos a hacer una última actividad, el 3 de diciembre, también dirigido a sensibilizar a cada uno de ellos. Hay que aclarar y contar que nosotros cuando hablamos del chamamé hablamos de una cultura amplia, con lo cual somos muy cuidadosos, primero de no hablar de fiesta del chamamé, solamente como un evento. Hablamos de una expresión que además compromete a la música, al baile, a la gastronomía, a las tradiciones, a la historia, al mensaje que tiene el chamamé. Y creo que en este tiempo donde es muy importante hablar de unión de los países, el chamamé es como un poco un ejemplo de cómo 3 o 4 países se vinculan culturalmente a través del chamamé. Digo 3 o 4 porque Uruguay en cierta medida también se suma con Brasil, Paraguay y Argentina a lo que significa la cultura chamamecera y esta influencia guaraní en lo que significa todo el desarrollo cultural. También en esta y a manera de estrategia nosotros estamos como enfatizando la influencia africana en el chamamé, sobre todo en la charanda,
porque hay muchos de los países africanos que son los votantes, entonces también de alguna manera nosotros tenemos que linkear ese pasado del chamamé con los pueblos de África. O sea que hay toda una estrategia para poder imponer de alguna manera el chamamé en un momento de votación. Por un lado, hay un beneficio de consagratorio, como el tango. El tango es el único, bueno, el tango y el filete porteño, pero el tango tuvo una proyección internacional increíble a partir de esta denominación de Patrimonio de la Humanidad. Y creo que ese reconocimiento y la apertura de mercados es muy importante, pero lo otro es mucho más importante, que tiene que ver con la posibilidad de financiamientos para aplicar políticas públicas. Nosotros en el expediente, lo más importante y lo más sustancioso tiene que ver con el día después, digamos, ¿no? ¿Qué haces con ese patrimonio? Y creo que hay 3 temas que son fundamentales, hay más, pero en principio nosotros pusimos el chamamé y la educación, el chamamé y su presencia en los medios. Fíjate que, por ejemplo, la televisión pública no tiene ni un programa de tango, ni un programa de musical, de cultural en general. Entonces creo que esa presencia del chamamé en los medios es muy importante. Y un tercer punto que tiene que ver con la producción discográfica y de difusión. Entonces son 3 puntos con los que vamos a trabajar, pero creo que el más sensible a todos tiene que ver con el chamamé y la educación. Vení a Familia Bercomat y encontrá todo para construir tu hogar desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Bercomat. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, para verte bien. Estas son las últimas medidas anunciadas por el gobierno provincial con relación a la pandemia por COVID-19. Estamos haciendo un trabajo enorme desde el Ministerio de Salud Pública, desde las fuerzas de seguridad, pero como habrán escuchado ustedes, el principal inconveniente que tenemos es en la ciudad de Corrientes y en otras 2 localidades, que es la ciudad de Paso de los Libres y la ciudad de Bellavista. El objetivo es que nosotros paremos en la ciudad de Corrientes, capital principalmente, y pasemos a fase 3. Voy a decretar un asueto administrativo para estas 3 ciudades. Desde mañana viernes 13 al domingo 22 inclusive, y voy a volver a hablar el lunes 23 para evaluar la situación delante de los correntinos. Vamos a mantener las guardias esenciales de la administración pública, pero es necesario que tomemos estas medidas. Por eso queremos invitar al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a que tomen estas mismas medidas. Las clases presenciales vamos a suspender en estos departamentos por más de que sean escuelas rurales. Ustedes saben que comenzamos en 70 establecimientos. Los comercios en general vamos a estar haciendo, para no cerrarlos, vamos a estar haciendo horario corrido. Yo sé que la medida no es simpática, pero tenemos que hacerlo. Vamos a estar suspendiendo las reuniones sociales y vamos a pedir a las reuniones familiares
que no lo hagan. No la vamos a prohibir, pero pedimos que durante estos 10 días no se junten, que se junten solamente los convivientes. Vamos a tener bares y restó al aire libre hasta las 12 de la noche. Hoy vamos a pedir a la policía de la provincia de Corrientes que le ponga vigor a cada una de estas decisiones que estamos tomando. Vamos a tener una restricción en la circulación de las personas. Vamos a salir a la calle con la policía y vamos a restringir principalmente los fines de semana, que es donde notamos el mayor de los desbordes. Los fines de semana vamos a aumentar este control y vamos a controlar fundamentalmente jueves, viernes y sábado de 0 horas a 6 de la mañana. Vamos a estar implementando un plan Detectar exclusivamente en la ciudad de Corrientes. Hoy tenemos circulación viral en Corrientes. Esto quiere decir que nosotros vamos a ir a tomar muestras al azar para que nosotros podamos ver quién puede estar contagiado y quién no. Y con el otro lado vamos a estar poniendo 20 puntos con el Ministerio de Salud Pública. En cuanto al turismo, en estas 3 ciudades, Corrientes, Bellavista y Paso de los Líderes, vamos a estar suspendiendo el ingreso a las ciudades por materia de turismo y fundamentalmente la salida del turismo de la ciudad de Corrientes. Te recordamos que también podés seguir nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube, Escenarios TV, o seguirnos en las redes Facebook e Instagram. Y te esperamos aquí el próximo jueves a las 19:30 en T5 Satelital, el canal federal.